Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Carmela Ríos. Carmela es periodista, es profesora de periodismo, experta en redes sociales y en verificación de información, consultora de medios de comunicación y premio Ortega y Gasset de periodismo digital. ¿Qué tal, Carmela? Muy bien. Bienvenida a Knowledge Waves. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿A qué atribuyes este desapego paulatino que se está produciendo entre la sociedad y el periodismo, según revelan los estudios de confianza más relevantes? Bueno, yo creo que habría varias causas que analizar, pero yo me detendría en dos. La primera es que yo pienso que los medios a veces hablamos de cosas que a las personas no les interesan porque básicamente no están en su vida. Digamos que hay un apego excesivo en España a la comunicación o al periodismo político que ocupa una gran parte de los informativos de tele y de radio y las tertulias y también en la prensa escrita y los medios digitales. Y realmente cuando vas a la calle y te encuentras con la vida real, no encuentras a las personas tan pendientes de la historia de los políticos, ¿no? De la vida política. Eso por un lado. Y hay otro ejemplo. Por ejemplo, yo siempre pienso en la tecnología, cómo en España se ha hecho una disgregación de la información sobre la tecnología y la información de sociedad. Y yo creo que hay un híbrido entre la forma en que la tecnología ha afectado a la vida social, entendida en el sentido más amplio, y ese nuevo perfil, digamos, de sección periodística, que sería la tecnología en la sociedad, no se ha tratado, o sea, se han tratado como dos fenómenos propios. Y yo creo que eso ha tenido por consecuencia que las personas han visto que mucho de lo que publican los medios no les hace su vida más útil o no les informa realmente de lo que ellos necesitan saber. Y después hay otro segundo fenómeno, pues yo creo que es un poco extrapolable, que es el tema de la ideologización de los medios, es decir, de los medios trinchera. No hemos caminado en el buen sentido en ese camino, ¿no? En ese ámbito. Y yo creo que eso también ha producido una gran desafección de una parte de los espectadores o de los lectores, ¿no? ¿Y crees que la polarización política y la desinformación le están afectando también a los medios? Sin duda. Sin duda, o sea, yo pienso que hay un fenómeno que es externo a todo esto, que es la aparición yo siempre digo que 2011 y 2012 son fechas muy importantes porque sucedió algo en esos momentos que ha tenido un impacto muy grande, que fue la aparición del botón del retweet y el botón de compartir de Facebook, que básicamente ilustran muy bien lo que es la desintermediación, es decir, el hecho de que entre los espectadores y los medios antes no hubiera nadie y que ahora sí. De hecho, ahora las personas tienen la posibilidad de difundir, o sea, una persona con una cuenta de Twitter o con un botón de compartir tiene la posibilidad de difundir un contenido, sea cual sea sea cierto, no cierto, informativo o no informativo. Y eso cambia todo, cambia todas las reglas del juego, ¿no? Y bueno, digamos que uno de los efectos perniciosos de esta desintermediación, ¿no? O de la aparición de estos botones, ¿no? De compartir, ha sido que circula muchísimo más desinformación, porque ahora los medios no tienen la única potestad. Y quien ha querido utilizar esto como una forma de contienda política o de forma de hacer política ha conseguido muy buenos frutos, tanto en España como en otros sitios, que es la de conseguir que circule por la red lo que mejor circula, que son pues todos los contenidos con un contenido emocional grande, que es lo que le da o lo que le confiere un aspecto de potencialmente muy viral, y a partir de ahí pues todo lo que hemos visto. Después entran en juego otros fenómenos importantes como los canales de mensajería, WhatsApp, sobre todo en España, que se ha convertido un poco en el caudal de información de proximidad para una gran parte de la población y el gran vehículo de la desinformación. El gran vehículo, claro. Exactamente, contra que es muy difícil. Porque además recibes de gente de confianza mensajes, claro, de información y ahí no dudas, ¿no? Y también entran en juego los bots, ¿no? Porque sí, hablas de las personas que empiezan a retuitear, pero es que cada vez más hay cuentas. Es que el fenómeno de la desinformación y de la polarización, que van de la mano, es muy complejo y que incluye muchos actores. Incluso tú puedes ser un actor sin darte cuenta. No sé si piensas en tu propia experiencia con los WhatsApp de familiares o de amigos, donde de repente aparece o aterriza un contenido, un vídeo del que tú dudas y haces una pequeña verificación y resulta que el vídeo no es de verdad, ¿no? Pero cuando quieres darte cuenta o cuando quieres avisar, sin molestar, porque también muchas veces cuando verificas
alguien a un afecto, a algún amigo, pues en un momento dado se puede producir una situación un poco difícil, ¿no? Pero cuando quieres decir, avisar, oye, es que esto no es de ahora, esto viene de hace 3 años, igual ese vídeo ya ha volado, ¿me entiendes? Porque esas personas lo han vuelto a difundir en otros canales y después de ahí ha pasado a Facebook y después ha pasado a Twitter, no sé. Hay un potencial de viralización muy, muy grande, ¿no? Con lo cual tú puedes ser no sé decirte un troll, pero tú puedes ser un sujeto activo de la desinformación quizás sin darte cuenta. Y de hecho yo creo que las personas no formadas, que son casi todas, o las personas no conscientes de que el ecosistema se ha viciado, son uno de los grandes actores imprescindibles para comprender cómo la desinformación impacta en España a este nivel. Y hay quien dice que puede ser una oportunidad para el periodismo. Es que lo es. O sea, yo creo que el periodismo nunca ha tenido tantas posibilidades de recuperar su terreno, su condición de servicio público, pero a condición de comprender que el ecosistema de información ha cambiado, que es otro diferente. Yo creo que hay una labor de alfabetización, de vulgarización, digamos, alfabetización, de formar a todos los sectores de la población y formar a los periodistas en que la realidad que cuentan es diferente. Y esto yo lo noto muchísimo en el periodismo político que observo, que sigo, porque me gusta mucho, pero claro, digamos que todos los acontecimientos relevantes que vamos viéndose suceder en el mundo, tanto fuera como dentro de España, tienen un componente muy importante que no emerge de la superficie, que emerge del magma que viene de abajo, que viene de otro submundo que no vemos, que no tocamos, que no podemos observar tan fácilmente, que es el mundo de la desinformación. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, qué es lo que pasó con Trump. Es decir, ¿cómo puedes analizar la primera campaña electoral de Donald Trump en el 2016 si no eres capaz de ver lo que pasó en redes sociales, cómo Rusia pudo ingerir de aquella forma en aquella campaña, o como el estratega digital de Donald Trump, que era Brad Parscale, lanzaba en algunos momentos 16.000 anuncios de Facebook diferentes cada día para impactar con un mensaje mega definido al último americano de la América profunda. Es que es imposible. Con esos componentes que comentabas antes, el punto emocional, ¿no? Todos. Tenían muy bien analizado además la clave ideológica de cada... En el caso de las campañas electorales, lo que las redes sociales han venido a aportar es como el gran arma de difusión para la aplicación de una campaña que ya funcionaba bien en los años 70 y 80, que eran las campañas en negativo. Hay un estratega, Arthur Finkelstein, que es un tipo judío estadounidense que participó en las campañas de Nixon y que comprendió perfectamente que era mucho más fácil desmovilizar el voto que pedir el voto por alguien. Y diseñó una forma de hacer campañas que fue aplicada con mucho éxito primero en Estados Unidos, también por Netanyahu, también por Orbán, por el Thierry Orbán, pero una campaña cuyos resultados impactaban cada vez con más fuerza cuando aparecieron las redes sociales y donde el relato de la campaña en negativo o de ese candidato es un peligro. Igual no me votarás a mí, pero si vas a votar por ese candidato, piensa que es un peligro, que ese relato se impactaba con más fuerza, con mucha más precisión cuando uno hacía uso de las redes sociales. Y esa campaña negativa, esa aplicación de la campaña negativa es lo que explica el ascenso, en mi opinión, de las fuerzas de la derecha radical y de los populismos en general, también de izquierda, en muchos lugares del mundo. O sea, pensemos en Bolsonaro, pensamos en Modri, pensamos en muchos dirigentes del mundo, pensemos en España, pensemos en Francia, lo que está sucediendo ahora con Éric Zemmour, que sigue al pie de la letra esa misma hoja de ruta. Digamos que las redes sociales en ese sentido han hecho volar por los aires las campañas electorales tal como las entendimos y, por supuesto, con ello su caudal de desinformación. ¿Ves espacio, esto que comentabas, en España, por ejemplo, para que surjan estos medios de partido que han surgido de manera exponencial en Estados Unidos? Sí, vamos, de hecho yo creo que lo estamos viviendo en vivo y en directo. Pienso que todos los medios tenían líneas ideológicas que eran bastante fácilmente identificables y sigue habiendo medios en este sentido, pero lo que estamos viendo asistir ahora de un lado y del otro son medios ideológicos, digamos, medios incomplejos que vienen, básicamente a esculpir un relato en favor de una determinada ideología. Yo creo que de un lado se hace más de un lado digital, del otro lado estamos viendo
capital, está moviendo mucho dinero, inversores, personas relevantes de la vida económica en España, bueno, un poco adhesionándose a ese tipo de medios que están surgiendo, sobre todo cadenas de televisión en determinado aspecto ideológico. Lo importante de todo esto es, en mi opinión, es que los periodistas deberíamos hacer un examen de conciencia sobre qué tenemos que ser en el futuro. Y bueno, aquí se mezclan muchos problemas. Yo creo que estos medios ideológicos tienen un gran peligro, y es que ofrecen mucho trabajo. O sea, que decir, los periodistas ideológicos, ahora mismo los periodistas con una tendencia ideológica son perfectos porque son justamente lo que necesitan muchos programas de televisión en este país. Las tertulias son esto. Las tertulias necesitan personas, analistas, y hay grandes analistas políticos, pero muchas veces se premia el hecho de una adhesión ideológica y una defensa a ultranza con cierto arte o con cierta vehemencia dentro de una política, porque eso vende mejor en las tertulias, o eso ha pasado en una parte de las tertulias, no todas, pero en una parte sí. Y digamos, eso ha animado a muchos periodistas que malviven o que tienen dificultades para llegar al fin de mes, porque los sueldos en esta profesión, como tú bien sabes, pues son bastante limitados y a veces bastante ridículos, en hacerse un sobresueldo, e incluso conocemos casos de periodistas que han tenido carreras normalitas, mediocres incluso, que de repente han lanzado el estrellato cuando han entendido que crearte un personaje, que ser tú un personaje en la era de las redes sociales, donde tú puedes vender ese personaje, y en la era de las tertulias era muchísimo más gratificante, primero porque hay una parte de la parroquia ideológica que te quiere mucho, y por otro lado era mucho más rentable económicamente porque está mucho mejor pagado, y esto es un problema. Bueno, y eso también afecta a la imagen del periodismo, ¿no? Totalmente. O sea, claro. que decir, digamos, si hay una persona que se acerca con la voluntad de ser informado, que son todos. Claro, o sea, yo los pienso, medios más masivos, además, ¿no? no lo Que al hacen. final es... Y después hay otra parte, hay otra cosa que a mí me preocupa, y en esto siempre suelo ser muy crítica. A mí me gusta mucho el periodismo político, pero a veces cuando veo lo que ha sucedido en España y con toda la crisis, por ejemplo, este tema de Casado y con esa manifestación en Génova, que es un punto de inflexión, y en el periodismo político también impacta toda la estrategia que en redes sociales se está haciendo por parte de partidos, candidatos y medios ideológicos afines. Uh-huh. Y digamos, eso acaba impactando de tal forma que es imposible entender la realidad política si uno no mira dentro de las redes. Con lo cual yo siempre reivindico la necesidad de redefinir el contorno de la profesión del periodista político, que necesita ahora integrar herramientas de observación, necesita algo de tecnología y algo de aprendizaje de herramientas de observación en redes sociales para poder aportar contexto completo a lo que va a vivir o a lo que ve en una sede, en una calle, en un resultado electoral. Y yo creo que esto lo han entendido muy bien, sobre todo los países donde primero impactó la desinformación. En este sentido, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Brexit, Trump y la primera campaña de Macron, donde Rusia intentó un ejercicio de injerencia exactamente similar, o muy similar, muy parecido al que hizo en Estados Unidos, hackeando cuentas del equipo de Macron, lanzando bulos de todo tipo a través de las redes sociales, y eso en un momento dado alarmó, como alarmó a los periodistas británicos y a los periodistas americanos, de que necesitaban saber qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, que yo recuerdo, yo lo llamo los acontecimientos champiñón. Cuando un acontecimiento surge de repente y todo el mundo se queda un poco desconcertado pensando, pues esto no lo hemos visto venir, eso significa que no hemos estado mirando a donde teníamos que estar mirando. Y yo creo que en ese ejercicio de responsabilidad, los británicos sobre todo, los anglosajones y los americanos también, crearon un perfil nuevo de periodista, que es un periodista que conoce el contexto político, pero conoce también las herramientas que le permite observar la desinformación. Ellos le llaman Disinformation Politics, y es un perfil valiosísimo. O sea, yo diría casi que es un perfil imprescindible para entender lo que sucede en toda su amplitud, en todo en el contexto. Y hay que hacerlo. O sea, hay que formarse, hay que formarlos para atender a la nueva realidad que nos impacta cada día de nuestra vida, porque esto está sucediendo
permanentemente ahora, ¿no? O sea, es decir, es que antes, bueno, hablábamos un día de la campaña de Trump, en el 2017 Macron, después la segunda campaña de Donald Trump, con aquellos llamamientos a no votar por correo, todos estos bulos que además son divertidos, porque si observas las campañas, ves que el bulo de no votes por correo, el voto por correo no es seguro, se repite en la campaña de las elecciones catalanas, se repite en las elecciones madrileñas, van de un lado para el otro, y ya son como una hoja de ruta. Sí. Es este tema. Entonces, tienen sistematizado. Exacto. Y siempre Rusia detrás, ¿no? Ahora con la invasión de Ucrania también se está viendo no solamente desinformación, va más allá, ¿no? Tú has analizado, comentabas cómo están engañando y metiendo troyanos. Explica esto, que me parece fascinante. Sí, bueno, Rusia es el maestro de la desinformación. O sea, digamos, los estrategas militares rusos. Rusia comprendió hace muchos años que la guerra convencional, tal como lo habíamos entendido, era solo una parte de la guerra, que la otra guerra era la desinformación. De esto hay un ex vicepresidente de la Academia Militar Rusa que se llama Vladimir Slipchenko, que escribió un tratado que anda por internet y que yo leí, encontré citado en Le Monde, en el que contaban que en el futuro, y esto lo decían en el año 2000, en el futuro la información sería un arma como lo son los misiles y los tanques. Y lo han demostrado, o sea, que se pusieron a ello y lo han hecho antes que nadie y lo han hecho mejor que nadie. Entonces, 2 ejemplos podemos poner. O el último, vamos a poner el ejemplo de Ucrania, que estamos viviendo estos días. Hemos visto como, por ejemplo, los miembros del servicio de Internet, digamos, ¿no? O los trolls, los bots, o sea, es decir, los responsables digitales de todas estas campañas de desinformación son capaces de replicar webs ucranianas donde se está pidiendo el apoyo de la población a su gobierno, replicarlas, clonarlas exactamente para que una persona, un ucraniano cualquiera, pinche o clique en el enlace para dejar su firma y su mensaje de adhesión o de amor al país, sin saber que lo que está haciendo en ese momento es entrar en una web rusa que va a introducir un troyano en su ordenador. Eso es información que están viendo y verificando muchas agencias de verificación y periodistas que se dedican a esto ahora en todo el mundo, que antes no existían, pero que ahora han comprendido que si no es importante. Por ejemplo, hubo otro caso, hay un gran reportaje de investigación de New York Times sobre toda la injerencia rusa en la campaña de Trump, y hay un episodio que a mí me resultaba muy ilustrativo, digamos, ¿no? Casi divertido, porque claro, cuando ellos empezaron a clonar desde la granja desde la agencia de San Petersburgo, donde se creaban todas ese tipo de cuentas falsas, y solo en la campaña americana crearon 450 cuentas de Facebook, claro, antes de tuitear haciéndose pasar por un americano, hubo que aprender a postear en americano, en la forma, a la hora de elegir fotos, en las expresiones. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, mandaron a un comando, yo le llamo las Thelma y Luis de la desinformación, que eran 2 miembros del servicio de la KGB, 2 chicas jóvenes que se pasaron 4 meses recorriéndose varios estados de Estados Unidos y básicamente para mirar Facebook, cuentas americanas, y para intentar reproducirlas con la mayor fidelidad posible y para enseñarlos después. Volvieron a San Petersburgo, aprendieron a hacerlo, enseñaron a otros a hacerlo, y entonces el resultado de todo aquello fue, por ejemplo, una manifestación que se convocó frente al Centro Islámico de Houston, en Texas, a partir de una cuenta de Facebook que montó aquel evento, que montó aquella manifestación, a través de una cuenta que se llamaba Corazón de Texas, Heart of Texas, que se llevaba desde San Petersburgo. Era una cuenta rusa, claro, una cuenta rusa, pero tú la veías, una cuenta perfectamente americana en los contenidos, en las fotos. Por supuesto, después hubo muchos americanos que cayeron en la trampa, se agregaron, fueron los que espoleaban el odio, no sé cuánto, pues como estamos viviendo aquí, no sé cuántos asesinatos y tal y cual, un musulmán atracado, un musulmán asesinado, un árabe asesinado, espolear el odio al diferente, en este caso al musulmán. Y de ahí pues, tenemos que montar una manifestación. Montaron la manifestación, entonces cuando tú ves la manifestación, que hay fotos de esa manifestación, pues había allí un montón de gente. Y era una manifestación irreal. Entonces, la pregunta ahora es, José, ¿cuántos acontecimientos de la vida real han sido impulsados desde actividad no real?
digamos, ¿no? Yo pienso que hay el contorno, los límites entre la realidad y la irrealidad, entre lo orgánico y lo artificial. Es muy difícil de ver, cada vez más difícil de ver, porque la desinformación cada vez se hace con más arte, pero es así, y esa es la realidad que nos ha tocado vivir, que es complicada para los ciudadanos y sobre todo para nosotros los periodistas, ¿no? Bueno, lo que se entrevé es que no tiene solución, ¿no? Hablabas antes de la importancia de la alfabetización mediática, que en España, por cierto, según los rankings europeos, estamos a la cola. Sí, hay un problema, bueno, hay varios problemas en todo esto. O sea, yo creo que hay un problema que ya no solamente de alfabetización, que es un problema de cambio de actitud de la población hacia la información. Es decir, la era de la inocencia de los medios terminó, ha muerto. Antes podíamos ir a un kiosco de prensa, comprar un diario, abrirlo, leer hasta la última página y decir, bien, yo ya me he informado, esto es el tema. Esto ha acabado, primero porque la información nos llega por millones de canales y muchos de ellos son interesados. Pero si tú no cambias la actitud con la que tú ibas al kiosco dispuesto a creer todo lo que ibas a haber publicado, tienes la guerra perdida, porque una parte, con seguridad, una parte de la información que vas a consumir hoy o que vas a ver hoy es falsa. Entonces, lo que necesitamos es cambiar, es hacer a las personas más desconfiadas. Es terrible decir esto, pero es que necesitamos una desconfianza inicial cuando alguien recibe un WhatsApp, cuando alguien ve una foto, cuando ve un vídeo. Casi te diría, por eso te decía, es el momento de que los periodistas y que los grandes medios recuperen su condición de fuente fiable. O sea, cuando yo leo lo que dice un periódico como Le Monde, es que yo me creo lo que dice Le Monde. Claro. Y con el resto, aplicar la duda. Exactamente. Y cuando a mí me llega un WhatsApp, yo por sistema no me lo creo, nunca me lo creo. ¿Qué es lo que hago? No, pero primero no es que no me lo creo, digo, pues lo pongo en veremos y lo que hago es que lo verifico. Y hay formas facilísimas de verificar. Recuerdo la barra de Google, o sea, es decir, meter un titular en la barra de Google es una forma de saber si este titular ha sido replicado o si ya ha sido verificado por un organismo o resulta que te lo encuentras en 500 sitios diferentes, entre ellos canales de Reddit, en cuentas de Instagram raras y tal. Empiezas a pensar, oye, bueno, pues yo aspiraría a inocular esta actitud inicial, sí. Eso por un lado. Y después, por otro lado, para mí hay una disfunción, y sé que esto que voy a decir es un poco impopular, pero lo pienso realmente. La verificación no puede quedar en manos de entidades independientes, con el amor, respeto y admiración absoluta que le tengo a Maldita, a Neutral, que han sido los dos grandes trenes de los que ha partido la verificación en España. Colaboro con ellos, doy clases en sus másteres de periodismo y sin ellos, mucho de lo que hemos visto en España hubiera sido posible explicar, digamos, ¿no? Pero necesitamos que todas las redacciones interioricen que necesitan herramientas de verificación propias. Casi te diría que necesitamos que cada periodista sea un verificador. O sea, es muy difícil acudir al periodismo ahora mismo sin tener una cuenta de Twitter. Pero no para publicar, sino para escuchar lo que está pasando. Pues que esa es la obligación del periodista. Exactamente. Por otro lado, ¿no? Es que han cambiado las herramientas, eso es. pero siempre ha sido necesario. Eso es. Pero ya te diría, no solamente para poder publicar en un momento dado, tú puedes hacer un análisis o meditar, reflexionar sobre qué puedes hacer tú en Twitter, qué podrías aportar. Pero sobre todo porque Twitter es una herramienta indispensable para entender la comunicación. Claro. En todos los niveles políticos. Estoy pensando ahora mismo, pues estamos viendo en toda la crisis ucraniana, ¿no? En Ucrania. Estamos viendo que las primeras tomas de posición de los gobiernos se hacen en Twitter. Estoy pensando, por ejemplo, en una imagen que he visto que es una imagen insólita del Consejo de Defensa del gobierno francés, que es un consejo de ministros restringido, que nunca se ha publicitado. O sea, se publicitaba la convocatoria, pero nunca se difundían imágenes. Esas imágenes estaban en Twitter, porque el gobierno francés necesitaba ejercer la comunicación política de otra forma. Era un mensaje también pasar en Rusia, es decir, no estamos tomando esto en serio, estamos reuniéndonos, cada país, hay reuniones diferentes y tal. Es un instrumento de comunicación política. Escuchar es importantísimo, pero de la misma forma que lo hacemos en Twitter, necesitamos hacerlo en las otras redes, en Instagram, en TikTok, en Snapchat. Estoy pensando, por ejemplo, Snapchat, que es una red que tiene una cierta capacidad y penetración en lugares como Ucrania. Por ejemplo, mirar hoy lo que llaman el Snap Maps de Snapchat, que te permite situar
mirar o buscar exactamente todos los snaps que estaban saliendo de un país o de una ciudad o de una localización determinada, bueno, pues digamos que es una fuente de contenido de los propios ciudadanos. Cómo están viviendo los ciudadanos una situación. El inicio del bombardeo, el inicio de las hostilidades rusas en Ucrania. Eso tiene un referente y tiene un caudal que sale de allí. Sí. Y después hay otra reflexión sobre el periodismo y las redes en este sentido. ¿Cómo va a ser un periodista o cómo puede ser un medio de relevancia si hay una parte de la población que queda fuera de su radar porque no atienden a sus necesidades informativas? Y yo pienso que en esto en España llevamos un retraso muy grande en la adaptación de formatos periodísticos a plataformas digitales para gente más joven y no solo para hacer memes y no solo para hacer vídeos de TikTok. Hay muchos medios en el mundo, anglosajones, franceses, haciendo muy buen contenido periodístico en Reels, en Snaps, en TikTok, en Stories. Sí, la gran carencia y la gran preocupación de los medios. Entonces, pero esto en España es una necesidad histórica. Yo recuerdo haber visitado hace 5 años la redacción de Le Monde, por ejemplo, que es un periódico que yo admiro mucho por muchas razones. El periódico que leía cuando fui corresponsal mucho tiempo, el periódico de referencia que leía a veces me costaba porque era muy denso, con unos artículos a veces muy sesudos, pero bueno, digamos que era parte del máster de periodismo que hacen uno cuando es corresponsal. Pero claro, me maravilla ver que tiene un canal de Snapchat donde hay 2 millones de personas. 2 millones de suscriptores en un canal de Snapchat. Entonces, yo me fui hace varios años, como 5 o 6 años, no recuerdo cuándo fue, 16 creo fue, me fui a verles y tal, conocí a un amiguete de allí de Le Monde, oye, ¿me invitas a visitar la redacción? Y entonces fui y me encontré una cosa maravillosa, porque, claro, es la redacción de Le Monde, el edificio es fantástico. Y la redacción tiene pues una sección de política, tiene la sección de diseño, las páginas del periódico en papel del día siguiente estaban colgados en una especie de cuerda atados a la antigua usanza, y en mitad de aquel templo del periodismo más clásico, una pecera. Y dentro de la pecera 10 personas con un cartel que ponía The Snapchat Team. Y eran periodistas, videógrafos, editores gráficos, haciendo maravilloso contenido periodístico para un canal de Snapchat, que ya entonces tenía 1 millón, ahora tiene 2.300.000 creo que son. Con lo cual el acercamiento que Le Monde hizo hacia un público joven que ya identifican a Le Monde como su marca periodística, hace 10 años o hace 6 años muchos de sus suscriptores tendrían 20 años. Hoy tienen 26. E igual ahora ya no son suscriptores del canal de Snapchat, ahora ya son suscriptores digitales. Claro, porque, es garantizar el futuro de exactamente. No solamente eso, es generar una parte del negocio. Porque lo que ellos hacían, lo que hacen todavía, es trabajar paralelamente con los departamentos de publicidad para generar formatos publicitarios, por lo cual, de las 10 pantallas del Snapchat de Le Monde, que ahora ha cambiado el formato, 3 eran publicidad. 3 eran publicidad. Y alguna de ellas era branded content. Claro. Eso quiere decir que había una fuente de ingresos, o sea, que aquello se financiaba solo. Entonces, cuando tú te ibas a mirar las tarifas publicitarias de Le Monde, veías en todas las plataformas, y ahí estaba Snapchat también, pues sabía exactamente lo que... Esto lo hizo Paris Match, por ejemplo, muy bien. También en esa misma época yo recuerdo un contenido que era muy bueno, patrocinado por Longines en el canal de Snapchat de Paris Match. Paris Match, que todo el mundo tiene en la cabeza como una revista viejuna que ponía reportajes de las estrellas de la época. Bueno, pues también es una revista de mucho fotoperiodismo, pero es verdad que una revista que ha tenido muchas horas brillantes, sobre todo en papel, y lo sigue teniendo. Pero claro, pero paralelamente a eso tenía un canal de Snapchat y hubo 4 o 5 personas, y entre ellas la subdirectora, que era una amiga mía, que es muy gracioso porque esta chica de la que yo hablo viene de una de las grandes agencias de fotoperiodismo, como era Gamma. Entonces, en Gamma, claro, Gamma vendía era una agencia fotoperiodista y vendía mucho people, una persona que tiene un perfil muy híbrido entre el negocio y el criterio periodístico. Y ella fue a Paris Match y fue la que impulsó el canal de Snapchat. ¿Qué pasó? Bueno, pues que encontrabas en ese canal cosas fantásticas. Por ejemplo, a Longines patrocinando la historia del mejor junior del tenis
del tenis francés. Y era una cosa que patrocinaba Roland Garros y Longines, dentro del canal de Paris Match. Pero esto hace 6 años. Entonces, cuando yo veo ahora todavía las revistas de marketing digital en España contando de el branded content se consolida, ¿cómo? Pues, y no, ¿cómo se consolida? Pues ya tendría que estar mega consolidada, porque ha sido una de las formas de monetización en otros entornos que no eran los clásicos, ¿no? Y bueno, los medios desde luego han aprovechado las redes sociales para amplificar su audiencia, llegar a nuevos públicos, pero ahí lo que no han conseguido, lo que no han logrado, o pocos han logrado, es realmente monetizarlo como ellos esperaban, ¿no? Hay una relación un poco desigual, ¿no?, entre los medios y las grandes plataformas. Sí, yo creo que no sé, se me viene a la cabeza la historia de la alquimia, ¿no? O sea, yo creo que en las grandes redacciones, yo he tenido la suerte de poder vivir en alguna de ellas durante varios años, se ha producido, en mi opinión, una ausencia de conversación entre departamentos que debían empezar a trabajar juntos, como era publicidad, como era producto y como era redacción, digamos. Y yo creo que casos como The New York Times, Washington Post, Time, BBC, Le Monde, estoy pensando, son claros ejemplos de que la apuesta por el periodismo más riguroso no está reñido con la apuesta por la diversidad de los formatos, la diversidad de los lenguajes y la exploración de otras formas de financiación, en las cuales los formatos publicitarios son solo una parte. Yo pienso que hay una falta de gimnasia, un concepto que me gusta mucho, que siempre se lo digo a los alumnos en clase, gimnasia narrativa. La gimnasia narrativa es esencial, que es esta necesidad de reflexionar para saber exactamente cómo contar algo, en qué lenguaje, en qué plataforma, y ya te diría, y en qué entorno de monetización, digamos, ¿no? Y yo creo que esta es una necesidad súper importante de decir cómo podemos aplicar el periodismo, en qué lenguaje, en qué formato, y cómo podemos hacerlo en otras plataformas. No ha habido, yo creo que ha habido un temor por parte de la empresa periodística de que aquello quedara muy contaminado. Y después yo pienso que en este sentido, y estamos viendo proyectos bastante importantes, ¿no? Evidentemente el modelo de pago es una de las soluciones, y hay modelos exitosos, estamos viendo, ¿no? Y evidentemente yo creo que debe ser la principal, casi te diría, y es, ¿no?, la principal fuente de financiación. Pero hay otras. Hay eventos, hay cursos de periodismo. Le Monde organiza cursos de periodismo básicamente, permanentemente. Hemos visto hacer, por ejemplo, al diario Le Figaro estos cruceros, ¿no? Cruceros temáticos con periodistas de política, digamos, ¿no? Cruceros bastante caros, por cierto. Bueno, yo creo que hace falta un poco de imaginación a la hora de mirar. Es muy fácil decirlo cuando uno no está en una empresa periodística y no tiene que ponerse a hacer los números, ¿no? Me ha parecido fascinante. Esta semana leía el caso de Gazeta Wyborcza, este medio polaco que siempre ha sido muy innovador, pero ahora han hecho una cosa alucinante, que es fomentar la participación de sus lectores, de la audiencia, en el proyecto editorial. Ajá. Y lo hacen haciéndoles partícipes, bueno, más allá de las reuniones en las que se comentan temas de rabiosa actualidad y que cuentan con mucho alcance, o de reuniones con el editor periódicas, les permiten introducirse en algo que hasta ahora era inconcebible, que es en el debate en la redacción, donde se decide el enfoque de los contenidos informativos que se van a publicar. Participan en esto y además reciben la agenda informativa, la planificación de la agenda informativa. Algo impensable, ¿no?, hace algunos años. Y con esto han logrado alcanzar los 280.000 suscriptores. Superan al Boston Globe, al Globe and Mail, a los medios que están más... Es que es increíble, una forma, ¿no? Yo tengo una experiencia parecida que hicimos en El Mundo, y que fue el día... Porque básicamente se trata de dialogar. O sea, es decir, es que la idea es construir comunidades. Es
decir, es saber que un lector no es una persona que te paga y tú le vas lanzando cosas. Es decir, esto se lo escuché a Samantha Barry, que era la directora de medios emergentes de CNN en Barcelona hace un montón de años, que decía: olvidaros de la comunicación emisor-receptor. Esto es un diálogo permanente entre el emisor y el receptor. La información es circular. Y es exactamente eso. Entonces recuerdo esta exploración que la tengo en la cabeza desde que escuché a Samantha Barry. Recuerdo que intentaba aplicarla en el día a día. Y en el mundo llegó un día en el que pasó. Fue el día que llegó a la redacción la foto del pequeño Ayán, aquel niño, ¿no os acordáis? Que murió en aquella playa, que aquella foto era icónica, ¿no? Era una foto muy dura. Yo creo que ahora casi nos hemos acostumbrado, qué terrible, a ver esa foto. Pero en ese momento esa foto chocaba y llegaba al alma. Y entonces en la redacción del Mundo había bastante lío, porque todo el mundo veía que esa foto evidentemente era muy importante. Y entonces pensé, ¿qué harán con esta foto? Bueno, yo acudía a todas las reuniones de portada, era una persona más del staff, y pregunté al jefe de fotografía: Carlos, ¿tú vas a llevar esta foto a la reunión de portada? Y me dijo: sí. Entonces le dije: bien. Hablé con el director, que era David Jiménez en esa época, le dije: oye, David, ¿podemos dar en directo la parte de la reunión de portada en la que vamos a decidir qué foto se va a dar? Porque es un debate general, no es un debate periodístico, no es un debate de la redacción. Es un debate de la gente. Mucha gente habrá visto esa foto y se habrá quedado muy tocada. Yo creo que este es un debate que deberíamos compartir con la gente. Y me dijo él sí. Y dije: pues fenomenal, vamos a hacerlo. Entonces, preparamos un tema. Después, David me dijo posteriormente, que él pensaba que aquello estaba siendo grabado, no que se estaba dando en directo, pero no, se dio en directo y se grabó, y después se hizo un vídeo que está en la red, si queréis consultarlo, está por allí. Y efectivamente, lo que dimos fue, metimos 2 cámaras, hicimos un plano cenital, y dimos aquella conversación, y dimos en la que participaran varias personas, y pues fue un éxito. Mucha gente nos dio las gracias por abrir las ventanas de la redacción. A ver, hoy tenemos un quilombo aquí, por favor, pasad y compartir esto con nosotros. Fideliza, ¿no? Una barbaridad, ¿no? No, es dialogar. Claro. Para mí esto es el diálogo. Este es el diálogo. O sea, yo creo que los lectores no quieren que los uses, quieren que les escuches, que dialogues con ellos, que les respeten en cierta forma. Yo recuerdo también la gestión de los errores, que de esto había muchísimo, y en una redacción grande, como en todos lados, claro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez, que tuvimos allí una persona que estaba haciendo práctica y cogió una herramienta de publicación, que era TweetDeck, y publicó un tuit de prueba en la que ponía un texto absurdo, que salió en una cuenta principal que tiene 2 millones de personas o 3 millones de personas. Entonces fue muy bonito, porque el tuit generó una gran cantidad de mensajes de risa, o sea, como de gracioso y tal. Y alguien lo borró. Lo borró el tuit del Mundo. Entonces la gente que estaba riendo se enfadó, pero dijeron: oye, claro, creamos una crisis de reputación donde no había. Es decir, en ese momento, si hubiéramos hecho un buen ejercicio de escucha, vamos a reírnos, vamos a hacer la continuación de este tuit, va a ser otro todavía más absurdo. Eso hubiera sido la reacción si hubiéramos sabido escuchar mejor. Pero no lo hicimos, lo borramos. Entonces al final tuvimos que pedir disculpas por decir: oye, perdona, disculpar por el tuit y disculpar por haberlo borrado sin haber dicho nada. Con lo cual, otra enseñanza, esa es la historia, para mí es la exploración. Los periodistas no hemos caído del pedestal, ya no hay pedestales, nos caímos del pedestal. Y tenemos que reconocer esa realidad. Desde luego. Tú, como experta en nuevas narrativas, ¿qué formatos vislumbras como los formatos con más futuro ahora mismo? Mira, me gustan, como buena consumidora, me gustan todos y los sigo todos. Yo tengo particular debilidad, porque vengo del periodismo y he hecho mucho periodismo móvil y espero volver a hacerlo en cuanto mi vida me lo permita. Me gusta mucho la experiencia de los relatos fragmentados. Es decir, me gusta el relato en stories, me gustan mucho los relatos en los hilos de Twitter, que me parece que son una posibilidad, que encierran posibilidades infinitas, ¿no? Me gusta mucho ver cómo, por ejemplo, periodistas como Mikel Ayestarán, que es un gran corresponsal de guerra, sabe identificar exactamente el momento en el que va a un lugar y necesita en ese momento hacer un hilo para complementar una cobertura que desarrolla igual en el periódico, el Correo, bien en la radio, colaborando con ETV. Eso me gusta mucho. Evidentemente, los que están triunfando son el podcast y el documental. Y me encantan. Mi problema o mi miedo es que haya una burbuja. O sea, yo veo ahora tal cantidad de contenido audiovisual que pienso, no hay horas para ver tanto. Y no hay
horas para escuchar tantos podcasts. O sea, que Claro. el problema ahora mismo es que estamos caminando hacia la sobreabundancia Sí. de contenidos, ¿no? Ahí yo echo en falta a veces una curación, ¿no? Hay tanta Qué bueno eso. diversidad Sí, sí. y tanta, ¿verdad? Y hablabas del fenómeno de los documentales, que efectivamente las grandes plataformas en streaming están ofreciendo unos documentales muy interesantes, probablemente están impulsando a la industria. ¿Ves en el futuro que la actualidad vaya a entrar, la vayan a acaparar también estas grandes plataformas? Yo creo que están en ello. O sea, que yo creo que esto ya está pasando. Estaba pensando ahora mismo, estaba mirando el documental sobre el 11M que estrena Netflix estos días, que voy a ver enseguida. Hemos visto también el caso Nevenka, lo mismo también. O sea, yo creo que eso es ya una realidad. Yo creo que es una buena traducción, una buena reformulación del periodismo y del periodismo de largo aliento, el periodismo reposado. Y bueno, yo creo que ese es un buen camino. Y un buen camino también para la profesión periodística, porque para la profesión periodística y para todos los perfiles más técnicos. De hecho, estaba pensando el otro día, leyendo no sé en qué medio francés, hay un problema en Francia porque empieza a haber una penuria de ciertos perfiles profesionales porque se está produciendo mucho vídeo y se está produciendo muchos cines. Y resulta que, bueno, faltan ayudantes de sonido, faltan ayudantes de realización, faltan grúas, por ejemplo, ¿no? Grúas para grabar, por ejemplo. Falta una gran parte del material. Claro. Y eso yo creo que ilustraba muy bien un poco el momento en el que estamos viviendo. Si hay mercado para todos, si todo ese material es rentable, eso, no sé, es la pregunta que tendremos que resolvernos. En estas entrevistas solemos hablar mucho del propósito de las empresas. Hablamos mucho de sostenibilidad también. Nos interesa también mucho el propósito personal. Tú, durante esta época tan rara que hemos vivido, que de repente hubo un parón en las dinámicas que nos permitieron de repente reflexionar un poco sobre dónde estábamos y hacia dónde íbamos, ¿cómo te afectó a ti este periodo? Bueno, yo venía también de una situación personal difícil anterior, que me había servido para curtirme. Yo, bueno, siempre he intentado desarrollar algunas herramientas que me permitieran mantenerme con los pies en la tierra. Bueno, hago bastante deporte, hago natación y hago meditación. Y bueno, digamos, todo ese caudal, digamos, toda esa inversión personal ha sido muy útil durante todo este tiempo. Evidentemente, cuando llega una situación como una pandemia, bueno, pues digamos que es obligado a hacerse una reflexión vital, ¿no? Y a lo que me ha llevado es a la necesidad de dos cosas. Primero, de relativizar en el día a día, y eso yo creo que lo hemos aprendido todo, y sobre todo la necesidad de un equilibrio. La necesidad de un equilibrio en nuestra vida. Y esto es muy fácil decirlo. Es mucho más difícil hacerlo cuando tienes trabajos con muchos elementos, con muchas horas y mucha disponibilidad. Pero, digamos, vivimos en un ambiente atosigante y sobredimensionado en todos los aspectos. Es decir, la oferta de contenidos es enorme, te provoca casi automáticamente una frustración porque no puedes leerlo todo, no puedo ver toda la serie, no puedo mirar todos los podcasts. O sea, digamos, he aprendido a hacer clic y salirme de todos esos entornos online para vivir offline una parte de mi vida, en la que no entra todo eso, en la que entra el deporte, en la que entra la conversación, en la que entra la meditación, en la que entran otro tipo de elementos que son los que me permiten volver a ajustar. Eso, pero también la necesidad, yo no quiero quedarme viviendo en un mundo que no entiendo, la necesidad de observar. Yo creo que la gran enseñanza, sobre todo para mí, ha sido equilibrio y observación. Observa el mundo en el que vives y encuentra tu sitio, pero no te deje, o sea, la idea es, yo me quiero resistir a verme envuelta en esa vorágine, ¿no? Porque creo que solo trae infelicidad. Y de hecho, si me permites una pequeña reflexión, y esta es la tercera conclusión, es que en la era de la desinformación, además de mucho desorden, lo que he visto es mucha infelicidad en los hogares. Es decir, estos grupos de WhatsApp y todos estos contenidos que enfadan tanto o que indignan tanto, al final han separado a mucha gente que antes tenía conversaciones políticas de una forma muy natural y que ha dejado de tenerlas porque algo ha subido de tono.
o personas que han sufrido una evolución en su pensamiento ideológico y necesitan sentirse más en el extremo o verbalizarlo de otra forma o defenderlo con más vehemencia, incluso con agresividad, ¿no? Y yo lo que estoy viendo en este entorno de polarización es mucha gente muy enfadada y muy infeliz. Y entonces, al mirarlo y verlo nacer dentro de las redes, digamos que se me ha disparado la necesidad de protegerme contra el odio. Y apostar por lo que realmente da fuerza a la vida y al mundo, que es el hecho de trabajar con solidaridad, en unidad, amor. Para mí todos estos conceptos que parecen muy románticos son los que realmente sustentan el sentido de todo lo que tenemos que hacer en el mundo. No significamos que seamos todos flower power, peace and love y tal, pero me parece que el amor, y soy consciente y soy una beneficiaria de ello, te lo puedo asegurar, que el amor mueve montañas y que el odio nos hace esencialmente muy, muy infelices, ¿no? Qué bonita reflexión, Carmela. Pues 1.000.000 de gracias, ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo te digo, gracias a ti.